Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Comenzamos con una parte súper importante que es la genética clínica. Concretamente os voy a hablar un poquito de la citogenética humana. Si bien es verdad que la citogenética es la ciencia que estudia los cromosomas y la división celular en todo tipo de especies, en concreto en la citogenética humana, que fue la que yo me estudié en el BIR, se habla siempre de que la célula somática presenta una dotación diploide, es decir, que son células 2N. Esto ya os hablé de ello en la mitosis y en la meiosis un poco como iba. Por si acaso queréis recordarlo antes de que yo prosiga contando mi rollo, paráis el vídeo o vais al de la mitosis y la meiosis y luego volvéis aquí. Bueno, como decía, la célula somática, en principio, presenta una dotación diploide de 22 pares de cromosomas y un par de cromosomas sexuales, dándonos un total de 23 cromosomas en los gametos, es decir, en el espermatozoide y en el óvulo, por ejemplo, y en total, pues tenemos, evidentemente, para el cómputo de un individuo, es decir, para el conjunto de un único individuo, tenemos 46 cromosomas, ¿vale? Los gametos, como os digo, solo contienen esa dotación, por tanto, haploide, que no diploide, que es la de los 23 cromosomas. 22 de ellos son autosomas y un par, que es el cromosoma, y un par, que sería el de los cromosomas sexuales. El cromosoma normalmente puede tener distintas formas o distintas longitudes en sus brazos, para entendernos mejor. El cromosoma metafásico es el máximo grado de compactación y está constituido por dos brazos o cromátidas unidas a una región del cromosoma que es la del centrómero. Esas secuencias especializadas del DNA que aseguran concretamente la correcta distribución de los cromosomas duplicados a las células hijas en la constricción primaria. Para eso es para lo que servían los centrómeros. Los centrómeros son los que se encargan de dividir en brazos cortos, que son denominados con la letra P, y en brazos largos, que son denominados con la letra Q. Por eso os decía en algún momento, creo en otro vídeo anterior, por eso os decía cuando hablábamos de alguna enfermedad, que cuando pone, por ejemplo, translocación, translocaciones creo que son las que ponen T, paréntesis, 11, 14, 2Q23P, por ejemplo, me acabo de inventar una, no sé si existe. Pues ese tipo de cosas lo que nos están indicando son los brazos cortos, los brazos largos y evidentemente en qué cromosomas se están dando. También es verdad que atendiendo solamente a la posición del centrómero, los cromosomas, como os digo, se pueden incluso clasificar en metacéntricos, que sería cuando el centrómero está localizado en el punto medio y los brazos cortos y largos presentan aproximadamente la misma longitud, que en el caso del cromosoma humano, de los cromosomas humanos en plural, son típicos el cromosoma 1, el cromosoma 3, el cromosoma 16, que es casi metacéntrico aunque no del todo, el 19 y el 20. Los cromosomas submetacéntricos serían aquellos en los que el centrómero se encuentra algo desplazado y hay un brazo más corto que otro. Ese es el caso de los cromosomas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 y el cromosoma X en los humanos. Y acrocéntricos cuando el centrómero se localiza en posición subterminal, de forma que el brazo corto es muy pequeñito y los cromosomas acrocéntricos suelen contener unos apéndices denominados satélites que forman el nucleolo de la célula en la fase de interfase y contienen además los genes para el RNA ribosómico. Esto ocurre en los cromosomas en el ser humano, insisto, 13, 14, 15,
21, 22 y el cromosoma Y, el de los varones. Si bien es verdad que en cualquier caso, esto sería respecto del cariotipo humano y teniendo en cuenta la citogenética clínica humana. Atendiendo, por tanto, a esa longitud de los cromosomas, la posición del centrómero también, como veis, es distinta y la presencia o ausencia de secuencias satélites son también muy importantes porque los cromosomas se pueden subdividir en distintos grupos nombrados desde la A hasta la G, dependiendo en estas clasificaciones, ¿no?, de estas características. Tendríamos el grupo A, que incluye a los cromosomas del 1 al 3, grupo B, cromosomas 4 y 5, grupo C, cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, además del cromosoma X, grupo D, que incluiría los cromosomas 13, 14 y 15, el grupo E, que serían los cromosomas 16, 17 y 18, el grupo F, que serían los cromosomas 19 y 20, y el grupo G, que serían los cromosomas 21, 22 y el cromosoma Y. El número de cromosomas varía también considerablemente entre los distintos organismos, aunque se mantiene constante para una especie en particular, así que en la especie humana todos tenemos unas características comunes, dentro, por supuesto, de variar con respecto a otras especies. La citogenética convencional sería lo que os comentaba antes del cariotipo. ¿Y qué es eso? Pues el cariotipo es el que permite detectar alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales en un individuo o un feto. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues gracias a que hay indicaciones en los análisis cromosómicos que se pueden llegar a hacer. En una muestra de sangre en principio periférica, el análisis cromosómico está normalmente indicado en muchos casos a nivel clínico, como para estudio de anomalías congénitas múltiples en un paciente, parejas sin hijos o con muchos abortos espontáneos y que, bueno, pues al médico le pueden llevar a pensar que pasa algo. Personas con genitales ambiguos, que son infértiles, o problemas de amenorrea, es decir, problemas de reglas en las chicas, pacientes con antecedentes de un reagrupamiento cromosómico, pacientes con retraso mental o del desarrollo, personas con sospecha de un síndrome cromosómico y familias con un patrón de retraso mental ligado también al cromosoma X. Sin embargo, también hay muestras de líquido amniótico o vellosidades coriónicas, así como de los análisis cromosómicos que están indicados en muchos casos y que ayudan a tener algunos valores que se tienen que tener en cuenta para poder hacer este tipo de análisis cromosómico. Por ejemplo, la edad avanzada en una madre suele ser indicativo en algunos casos de algunas patologías. Por ejemplo, seguro que os suena que si la madre es muy mayor es más típico tener síndrome de Down o hay más probabilidades de que el niño lo tenga. Por tanto, habría que hacer este tipo de indicaciones y, por tanto, de análisis cromosómico. Resultados alterados de análisis bioquímicos en hormonas placentarias, que también son indicativo de problemas que puedan llegar a tener en el feto, detección de una anomalía fetal por una ecografía, que nos puede también dar alguna señal de que algo está yendo mal en el proceso de desarrollo, y los antecedentes familiares de anomalías cromosómicas o trastornos genéticos que se conozcan ya en la familia y que entonces hay que observarlo por si acaso. En muestras de la médula ósea también el estudio cromosómico está indicado en algunas patologías. Véase, por ejemplo, el caso del estudio de hemopatías malignas como las leucemias o linfomas. Por ejemplo, la preparación de los cromosomas para poder estudiar el cariotipo es muy importante, ya que el análisis de los cromosomas en la sangre periférica suele llevarse a cabo a partir de los linfocitos circulantes, como os he dicho antes, aunque también se puede utilizar la piel, la médula, las vellosidades coriónicas o los amniocitos, como os he comentado. Cuando la muestra a utilizar suele ser sangre, que suelen ser en estudios ya más postnatales, debe estar anticoagulada con ETA, que son los pasos más importantes para poder conseguir que los cromosomas sean fijados y colocados al final en un porta mediante una técnica que se considera que se puede hacer añadiendo a la muestra un medio nutritivo como la fitohemaglutinina, que estimula la división celular. Se cultivan esas células en condiciones de esterilidad durante 3-4 días a 37 grados y después se les añade colchicina, que evita la
formación del uso mitótico y por tanto de la mitosis. Por tanto, detiene los cromosomas en el estado de metafase y se añaden una solución salina normalmente hipotónica que lisa además los linfocitos, provocando la diseminación de los cromosomas, y entonces podemos verlos perfectamente a través del microscopio, con lo que lo fijamos, lo ponemos en un porta y hacemos el análisis. La tinción de los cromosomas y el bandeo cromosómico también son muy importantes porque permiten identificar las diferentes bandas específicas de cada cromosoma y de cada brazo cromosómico, que también se divide a su vez en regiones, y cada región tiene sus bandas numeradas desde el centrómero hasta los telómeros. Entonces, siguiendo ese tipo de bandeo, se conoce el bandeo Giemsa o G, que es el método habitualmente más empleado, que lo que hace es que se tratan a los cromosomas con tripsina, que desnaturaliza las proteínas, y a continuación se tiñen con Giemsa, dando a los cromosomas un patrón de bandas claras y oscuras muy característico, y que se corresponden con bandas más oscuras, que son las que son ricas en guanina o en G, que corresponden a las regiones grandes del cromosoma, en concreto en humanos, por ejemplo, con un bajo contenido, por tanto, en guanina más citosina, y son regiones de replicación tardía o regiones de la heterocromatina, como ya hablamos, y que son ricas además en pares de adenina más timina, proporcionando así una resolución aproximadamente de unas 400 a 500 bandas por genoma haploide, es decir, por estudios en los gametos. El bandeo Q o de quinacrina es el que proporciona un patrón de bandeo similar al obtenido en el bandeo G que acabamos de ver, pero las bandas se observan con el microscopio de fluorescencia, ¿vale? El bandeo G se suele mirar en el microscopio óptico. El bandeo R o reverso es aquel que se da en los cromosomas cuando se desnaturalizan con calor y posteriormente se tiñen con Giemsa. Se obtienen así bandas claras y oscuras que son el inverso del bandeo de Giemsa. Y esto sirve porque así las bandas R, que serían en las bandas oscuras, son las ricas en pares de guanina y citosina y tienen alta densidad de genes. El bandeo en C, también llamado así como la heterocromatina centromérica, se tratan normalmente a los cromosomas con ácido seguido de un grupo álcali y después se realiza un bandeo de G. Cuando se hace el bandeo de G, los centrómeros y otras regiones heterocromáticas son secuencias altamente repetitivas que se tiñen preferencialmente. El bandeo de alta resolución es otro tipo de bandeo que se inicia esa tinción en la etapa de la mitosis, como la profase o la prometafase, donde todavía los cromosomas no están tan condensados y se visualizan mejor esas bandas, aportando una mayor sensibilidad. Hasta 800 bandas por genoma haploide se pueden llegar a observar. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.